Hola mi gente, saludos, buenas tardes y bendiciones a todos los que están siempre en sintonía conectados. Bendiciones a todos, bienvenidos a los puntos importantes. Gracias por siempre compartirlo, gracias por las reproducciones de los puntos importantes, gracias por recomendarlo a tanta gente y gracias por siempre estar ahí. Saludos especiales y bendiciones para ti. También gracias a ti por orar por mí, por orar por los puntos importantes del Evangelio. Gracias a ti por orar por el ministerio o por los ministerios a los cuales el Señor nos ha encomendado. Los puntos importantes del Evangelio de hoy, tomado del evangelista San Marcos en su capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 8. Versículo del 14 al 15 y versículo del 21 al 23. Nos vamos entonces de inmediato a los puntos importantes de este evangelio en el día de hoy, saludando a toda la gente que ya se está conectando con nosotros. El primer punto importante de este evangelio en el día de hoy, primer punto importante, cuando nos dice que los fariseos y letrados, hace mención los fariseos y letrados de este evangelio, están mirando una falta que ellos entienden que es una falta ante los discípulos de Jesús. Los fariseos, el pueblo fariseo, la gente que siempre vivía atacando a Jesús, siempre vivía buscando contiendas y problemas en contra de Jesús. Los letrados son la gente que sabe de letras. Ya la misma palabra lo define, letrados, o sea, que saben de letra, personas estudiadas, personas que saben leer, personas que saben escribir, que en aquel tiempo no había un grado universitario para decir fulano era ingeniero, era doctor, era médico, abogado, pero eran personas con conocimiento de ciencia, con conocimiento de los estudios que realizaban. Vemos que esta gente anda mirando o fijándose en lo que ellos creen que son defectos en las demás personas. Esta situación no solamente se da en el Evangelio en el tiempo de Jesús. Hoy en nuestros días encontramos personas profesionales en distintas áreas del saber humano que le hacen la vida imposible a los demás porque llegan a tener un cargo en una empresa, un título, una responsabilidad y se creen más grandes que el dueño. Discriminan y humillan a todo el mundo. Piensan que solamente ellos son los que saben, que ellos solamente son los que deben tomarse su opinión en cuenta, que la opinión de los demás no valen. Miran las cosas en que el otro no la hace nunca bien, solamente ellos la hacen bien. Es una situación similar que se está dando en este primer punto importante en el Evangelio, cuando los fariseos y letrados miran que los discípulos del Señor están comiendo y no se lavan las manos. Si usted no tiene agua en el momento para lavarse las manos y tiene que verse en la necesidad de ingerir alimentos, de comer bueno, lo correcto sería lavarse las manos para que cualquier bacteria que haya en su mano se vaya. Pero una persona es más importante que otra, porque uno coma con las manos, sin lavarse las manos, y otro coma con cubierto, cuchara y tenedor, o sea, con cuchillo, tenedor y cuchara. Una persona es más que otra porque tenga una mesa de cristal y un banquete para comer en su casa, y tal vez alguien coma con cuchara. Una persona es más que otra porque sea humilde, porque no tenga las mismas costumbres. Hermanos, tenemos que entender que no todos somos iguales. Somos criados de diferente manera. Somos criados en distintas familias y hasta la división geográfica que existe entre nosotros interfiere para que usted actúe y se relacione con los demás de una manera distinta. Usted no es menos que yo, ni es más que yo, porque tenga unas u otras costumbres. Ante Dios todos somos iguales. Ante Dios todos tenemos los mismos privilegios, las mismas bendiciones. Ante Dios todos somos sus hijos. No somos más o menos
herederos del reino de los cielos, porque tengamos tal vez una educación un poco mejor que otras personas. Lo que Dios ve es el corazón del hombre y de la mujer, la intención que sale del corazón. Eso es lo que Dios ve. Si andamos mirando a los demás por encima del hombro, como mirando como que yo estoy aquí arriba y tú estás allá abajo, de manera discriminatoria, las cosas no van a andar bien en nosotros. Nos convertiremos en personas arrogantes, nos convertiremos en personas rechazadas por los demás. Y esto no solamente se da en los letrados y fariseos. Esta situación de mirar los defectos del otro, de mirar que el otro es el que está fallando, cuando únicamente me considero yo perfecto, esto se da en todos los ámbitos sociales. Cuando yo era niño, que no hace mucho de eso, un par de años solamente, iba desarrollando mi capacidad intelectual, yo entendía que las personas chismosas, las personas habladoras, las personas que estaban en vicios de drogas, de alcohol, de cigarrillo, las personas que le llevaban la vida a otra persona y las personas que se fijaban en los defectos de los demás, yo pensaba que eran personas que no habían estudiado, personas que no tenían ningún tipo de conocimiento, que no iban a la escuela, y por esta razón entonces se dedicaban a hacerle la vida imposible a los demás. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que esto se da en todos los ámbitos sociales. Algo similar a lo que pasa en este primer punto importante, cuando los letrados miran como un defecto lo que hacen los discípulos de Jesús. Queridos hermanos, el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, nos habla de que nosotros debemos controlar nuestra lengua. Hablamos demasiadas cosas sin importancia. Le damos demasiado a la lengua. Y lo que decimos muchas veces es: si fulano no quiere que yo diga lo que él está haciendo, que no lo haga. Caramba, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, dar rodillas, entregarle al Señor en oración. Pero para nosotros es más fácil degollar a una persona, criticarle, mirarlo mal, que doblar mis rodillas ante el Señor, aunque las rodillas me duelan, aunque no pueda más del agotamiento y del cansancio orando. Para nosotros es más fácil criticar que hacer el sacrificio de orar, haciendo esfuerzos. Queridos hermanos, la crítica nos lleva al infierno, la oración nos lleva a la vida eterna. Pidamos a Dios que nos dé la gracia y la bendición de no ser como los fariseos y letrados, que murmuran a la gente, sino ser manso y humilde de corazón, como nos pide el Señor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Segundo punto importante del Evangelio en el día de hoy, nos habla de las tradiciones de los mayores. Es una de las frases que menciona el Evangelio. Lamentablemente, nuestra sociedad está marcada por el que antes la cosa era mejor, que antes los tiempos eran más buenos, que antes cuando mamá y papá se criaron, que antes y que antes y que antes. Estamos en el presente, pero viviendo un pasado a blanco y negro, un pasado oscuro y muchas veces amargo para muchos de nosotros. Queridos hermanos, está bien que la vivencia de nuestros padres y abuelos fue totalmente distinta a la que hoy vivimos. Y está bien que nosotros podamos adoptar en nuestra vivencia algunas acciones de los mayores, de las personas de aquellos tiempos, pero podemos hacerla de otra manera. Podemos innovar, podemos hacer las cosas nuevas. ¿Por qué nuestras capillas, catedrales, parroquias e iglesias paran muchas veces ausente de masa joven? Porque los mayores creen que los jóvenes no saben hacer las cosas, porque creen que cuando un joven va a la iglesia y lee, se para a leer, le va a quitar el puesto, porque los mayores de nuestras capillas, parroquias, catedrales, en nuestras iglesias, no le dan oportunidad y participación a los jóvenes. Es una de las razones por las cuales no vemos masa joven en nuestras iglesias.
Es una de las razones. Porque vivimos rechazando a los demás y señalando. Y las personas mayores muchas veces es lo que hacen. Rechazar a los jóvenes y no le dan la participación y mucho menos la oportunidad para que se desarrollen en el plano espiritual, en el plano humano. Solamente viven con la crítica, que los jóvenes son todos unos delincuentes, que los jóvenes no sirven para nada. Pero esa gente que critica, tiene jóvenes en su casa, en su familia, tiene nietos, tiene sobrinos que tampoco sirven para nada. Habla de los jóvenes de todo el mundo, menos de los suyos. Entonces, o hablamos de todo el mundo o no hablamos de nadie. Tercer punto importante del Evangelio en el día de hoy. Este punto importante sí que nos puede dar en el corazón a muchos de nosotros. Jesús, de una manera fuerte, menciona la palabra hipócrita. Una persona hipócrita es aquel que tiene doble rostro, doble cara, que te elogia, te exalta, te venera, te dice tantas cosas cuando tú estás delante de esa persona, pero luego que das la espalda, como decimos literalmente, te clava el cuchillo por la espalda, te quita el pellejo y si te puede cortar la cabeza te la corta. Nuestros hogares, queridos hermanos, nuestras casas, a veces paran llena de esa gente chismosa que lleva y trae problemas, que provoca problemas en nuestra familia, que provoca divisiones en nuestra familia. Esa gente que le mete un cuento a uno y le mete un cuento a otro para provocar divisiones. Pero cuando está delante de ti, ay, tú eres la mejor persona, el más lindo, el más bueno. Hipócrita, dice Jesús en este evangelio, de esas personas que tienen doble rostro. También somos hipócritas cuando vamos a la iglesia y queremos algo del párroco y le hacemos ojo bonito, como decimos popularmente, con tal de conseguir lo que queremos. Después que el párroco, el sacerdote, da la espalda, le clavamos el cuchillo también. Le clavamos el cuchillo. Hablamos mal de las personas y eso no está bien, eso es hipocresía y la hipocresía es un pecado y el pecado nos lleva totalmente al infierno. Ya no hay amigos, los psicólogos y psiquiatras van en aumento cada día. No tengo nada en contra de los especialistas en la salud psiquiátrica o mental o emocional, pero los psicólogos y psiquiatras cada día van en aumento, que cada día se gradúan más psicólogos y más psiquiatras. ¿Por qué? Porque somos hipócritas nosotros. No sabemos ser amigos. No sabemos guardarle un secreto a nadie. Averiguamos la vida de la gente y lo divulgamos por todas partes. Le damos un abrazo a la gente y le hacemos señas indecentes por la espalda. Le damos un abrazo a alguien y no es un abrazo sincero, es un abrazo con doble sentido, un abrazo lleno de sensualidad, lleno de morbosidad. Cuando una persona tiene problemas y está en un estado depresivo, en la gran mayoría de casos no necesita un psicólogo ni un psiquiatra, necesita un amigo, necesita una amiga que le escuche, que le comprenda, que le acompañe, que esté ahí sin necesidad de hablar palabras, tan solo acompañándote. Pero no somos buenos amigos. Le preguntamos a la gente, fulanito, ¿cómo te sientes? Y cuando nos dice cómo se siente, salimos a divulgar la intimidad moral y espiritual de las personas. Somos hipócritas si hacemos esas cosas. Somos hipócritas cuando actuamos con ese comportamiento. En vez de ser hipócrita, cambiemos el ser hipócrita por ser amigos, por ser hermanos, por compartir el amor fraterno de Dios a través de los hermanos, porque si no, este mundo va a colapsar en cualquier momento. La gente a veces no necesita que tú le des un consejo, a veces no necesita que tú le digas nada, lo que necesita es que le escuches. Cuando está hundido en la amargura, cuando está hundido en el dolor y en el sufrimiento, cuando todo el mundo le rechaza, cuando nadie le escucha, ahogándose por dentro, lo que necesita es que seamos amigos y le dediquemos al menos un momento para escucharle, no que seamos hipócritas, porque eso no es de Dios y esas cosas nos llevan lejos de Dios.
Cuarto punto importante de este evangelio en el día de hoy. Dice Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Nos habla Jesús en este evangelio en el cuarto punto importante. Hay una canción que generalmente en los cabos de año, en las horas santas, en los velorios, en las velas, en los 9 días, cuando fallece una persona, se canta mucho, que dice: amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Eso dice esta canción en uno de sus estribillos. Entonces, este cuarto punto importante, relacionándolo con esta canción, cuando Jesús nos dice que el pueblo lo honra con los labios, nosotros también somos así. Aleluya, gloria a Dios con nuestros labios, alabanza y bendición con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor, porque tenemos malos sentimientos, tenemos el corazón dañado. Hablamos con una persona y es con el deseo de ver cómo le engañamos, con el deseo de ver cómo nosotros podemos beneficiarnos hasta económicamente de esa persona sin importar el daño que le hagamos. Entonces, con el corazón no hacemos las cosas, sino por encima, superficialmente, sin valor. Este pueblo me honra con los labios. Hago una pregunta, no es para que me escriban la respuesta, sino para que cada uno se responda en su interior. ¿Y tú eres de aquellos que honras al Señor únicamente con los labios, pero tu corazón junto con tus acciones están lejos del Señor? Dejo la pregunta para que cada uno se responda. ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera? Porque no tenemos amor en nuestro corazón. No tenemos el amor de Dios en el corazón. Lo que tenemos es el materialismo. Vivimos la ley del mínimo esfuerzo. Mientras menos esfuerzo hago para conseguir algo mejor. Eso es lo que vivimos, la ley del mínimo esfuerzo. Por eso matamos, robamos, por eso fornicamos, por eso nos prostituimos, por eso llegamos a la homosexualidad, al lesbianismo, buscando una vida fácil. Por eso llegamos nosotros incluso a hacer cosas que a Dios no le agradan, con tal de buscar lo más fácil para nosotros, porque no tenemos amor en el corazón. Somos solamente de labios, no tenemos amor en el corazón. Y ya nos va a decir en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, versículo del 12 en adelante, que aunque haga todas las cosas que haga, si me falta el amor, entonces no me sirve de nada. Es por eso que nosotros honramos al Señor solo con los labios y no con nuestro corazón, porque nos falta el amor. Y el amor del que estoy hablando no es un amor carnal, no es un amor sexual. El amor del cual estoy hablando es del amor de Dios, de la presencia de Dios como amor en nuestras vidas, que es lo que nos hace falta. Si no actuamos en las cosas de Dios con amor, mucho menos le vamos a dar amor a nuestra gente. Tampoco le vamos a dar amor a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe o a nuestros hermanos de sangre, porque nos falta el amor. Quinto punto importante de este evangelio en el día de hoy. Nos dice Jesús en este quinto punto importante: dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las leyes, a las cosas de los hombres. Hermanos, el primer mandamiento que nos dejó Dios, y Jesús lo recuerda: amar a Dios sobre todas las cosas. Y todos estos 10 mandamientos Jesús los resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros hemos cambiado el mandamiento de Dios, nos dice, dejan a un lado, o sea, lo echan a un lado el mandamiento de Dios por buscar mandamientos de hombre. No amamos a Dios. De hecho, no sabemos quién es Dios. Y si no amamos a Dios que nos ha creado, que nos ha dado la vida que tenemos, si no amamos a Dios que es misericordioso y bueno, mucho menos usted va a amar a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, mucho menos amará a sus hijos, mucho menos amará a su esposo, ni a su esposa. Por eso hay tantos problemas en nuestra familia,
Por eso vivimos una vida totalmente amargada, vivimos aburridos, vivimos cansados del trabajo que tenemos. Cuando tú te quejas de tu trabajo, hay otros que no tienen trabajo. Te quejas del vehículo que tienes porque no es del año. Otros andan a pies. Tú te quejas de la comida que te guardaron en tu casa porque no era esa la comida que tú querías. Otros no tienen comida. Tú te quejas de la ropa que tienes. Otros no tienen ropa, no tienen que ponerse. Tú te quejas de la casita en mal estado, sin pintar donde vives. Otros no tienen casa, viven debajo de un puente. Y mis ojos lo han visto en nuestro país, en la avenida Máximo Gómez en Santo Domingo, en el puente perteneciente al río Sama que nos lleva a Villamella. He visto con mis ojos personas durmiendo en el suelo, debajo del puente, y no lo despierta la alarma de un celular, lo despierta el estruendo de los camiones y vehículos que pasan por encima del puente. Y nosotros nos quejamos. Todo esto porque hemos dejado a un lado el mandamiento de amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos por seguir las leyes humanas. Preferimos nosotros estar en conflicto con Dios, pero bien con la gente. Preferimos nosotros aborrecer a Dios y estar amando a la gente, amando entre paréntesis, porque si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Dios en sus mandamientos nos habla de no matarás. Ese mandamiento de Dios, como nos dice el Evangelio en este quinto punto importante, que dejamos a un lado el mandamiento de Dios, lo hemos convertido en sí matarás. No matarás, me dice la ley de Dios, pero nosotros decimos que sí, que hay que matar. Porque cuando matan a un asesino, a un drogadicta, lo que decimos es, tenían que matarlo antes. Hay que acabar con todos los delincuentes, hay que acabar con todos los violadores, hay que acabar con todos los asesinos. Hermano, no matarás, dice uno de los mandamientos de la ley de Dios, pero nosotros sí matamos. Hablamos del aborto. No matarás. Matar a una criatura en su vientre es matar, es un suicidio, un asesinato. Eso es un asesinato cuando matamos una criatura en el vientre de una madre. Pero Dios me dice no matarás. Ahora hay leyes en muchos países que quieren aprobar el aborto matando. Hace referencia a este quinto punto importante cuando nos dice que dejamos a un lado el mandamiento de Dios por seguir las cosas de los hombres, las cosas humanas. Caramba, qué lamentable, qué mal vamos viviendo. Sexto punto importante de este evangelio en el día de hoy. Sexto punto importante. Nada que entre, dice Jesús, puede hacer al hombre impuro. Repito, nada que entre, dice Jesús, puede hacer al hombre impuro. Hay personas que no comen carne de cerdo porque eso es impuro. Hay personas que no comen carne de otros animales porque eso es impuro. Porque el Antiguo Testamento dice una cosa, pero sabemos que muchas de las cosas en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, muchas, no todas, muchas de las cosas, Jesús las llevó a otro plano. Jesús las llevó a otro término. De nada me vale que yo no coma, por ejemplo, carne de cerdo cuando le soy infiel a mi esposa. Porque la secta religiosa en la que yo vivo, compartiendo la fe, me dice que no puedo comer carne de cerdo, pero soy infiel a la esposa. Dejo mi esposa, por ejemplo, con mis hijos. De nada me sirve yo no comer tal cosa porque eso no se puede comer. Pero de nada te sirve si tú le das tanto a la lengua, que criticas tanto a la gente, que hasta el mismo Dios lo criticas. Entonces, repito el sexto punto importante. Nada que entre puede hacer impuro. Nada que entre puede hacer impuro a la persona. Nada que entre. Lo malo es el sentimiento amargo y oscuro, el sentimiento negro como el asfalto que nosotros llevamos en nuestro corazón. Eso sí que es malo de verdad. Cuando aborrecimos a las demás personas, cuando somos soberbios,
Cuando llevamos odio en nuestro corazón, resentimiento, remordimiento, rencor, eso sí que es malo. Eso sí que es malo. Pero entonces no comemos unas cuantas comidas porque nos hacemos impuros. Caramba, yo ni voy a decir más nada. Ni voy a decir más nada. Ese era el sexto punto importante. Nos vamos con el séptimo punto importante de este evangelio en el día de hoy. El séptimo punto importante es un múltiple punto importante porque tiene varios subpuntos. En este evangelio Jesús nos va enumerando algunas de las cosas que hacen impuro al hombre y a la mujer. En este séptimo punto importante, lo que hace impuro al hombre, dice el Señor, son las fornicaciones. La fornicación, para el que no lo sabe, la fornicación es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con mujeres prostitutas. Esto es fornicación. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con mujeres prostitutas. Pero también hay hombres prostitutos, aunque este no sea el nombre correcto. Cuando una mujer también tiene relaciones con hombres prostitutos o gigolo, creo que le llaman el término, pues también está en fornicación. La fornicación es un pecado sexual y es un pecado mortal y te lleva la fornicación lejos de Dios, es decir, te lleva derechito al infierno. Robo. Nosotros, hermanos, los empresarios de nuestro país y en muchos países del mundo nos roban el sudor de nuestra frente. Cuando nos ponen a trabajar el trabajo de 3 personas, te ponen a ti solito para que lo hagas, pero no te pagan 3 sueldos. Tú haces el trabajo de 3 empleados, no te pagan 3 sueldos, no te pagan ni siquiera un solo sueldo, porque si tu sueldo lo dividen entre 3 personas, da a menos del sueldo mínimo. O sea, que tú estás trabajando por 3 personas y te están pagando el sueldo por una sola persona. Te están robando, automáticamente te están robando. Y esas cosas las vemos como bien. Hay una frase muy popular y muy antigua en nuestro país, República Dominicana, que dice: ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Pero ¿dónde que va a tener perdón un ladrón que le roba a otro? Y así nosotros actuamos muchas veces. Fulano es rico, él se robó ese dinero, defalcó una empresa, se lo robó a un cartel de las drogas. Yo le voy a robar a esa persona porque eso no es nada. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es una frase popular, eso no es bíblico. Usted le roba a cualquier persona, aunque no sea un ladrón, usted también es ladrón y está robando. Este pecado, si usted no se arrepiente, si no se convierte, no va a ir cerca de Dios. Muy lejos de Dios se va. Pero nos acostumbramos a robar, nos acostumbramos a eso. Homicidio. ¿Cuántas personas a través de los sicarios en nuestro país, a través de los sicarios en el mundo entero, aparecen virados en la calle? Lo mandaron a matar hasta por envidia. Lo mandaron a matar hasta porque la esposa quiere la herencia de ese hombre y lo manda a matar y fingen que es un accidente. Eso se llama homicidio. Y el homicidio también es pecado. Eso sí hace impura a la persona, porque ese deseo homicida de matar a la persona viene del corazón, nos dice Jesús. Adulterio. Aquí sí somos grandes. Ay, Dios mío. Adulterio nos habla Jesús como algo que hace impuro al hombre. Popularmente decimos, mucha gente decimos eso: el hombre, para ser hombre, tiene que tener 7 mujeres. Eso se llama ser sinvergüenza. Eso se llama ser charlatán. Eso se llama ser rastrero. El hombre, para ser hombre, lo primero que debe hacer es tener a Dios en el corazón. Y segundo, tener una sola mujer. Tener a Dios en el corazón y una sola mujer. No es verdad que para usted ser hombre tiene que tener 7 mujeres. No es verdad que para usted ser mujer tiene que tener varios hombres. Mentira, usted no es más mujer que otra, ni más hombre que otro porque tenga muchas relaciones sexuales. Eso se llama adulterio. Cuando usted está casado con una mujer, debe serle fiel. Cuando usted está casado con un hombre, debe serle fiel. Si no, está cometiendo adulterio. Y el adulterio es una condenación en la Biblia. No nos va bien cuando somos adúlteros. No nos va bien. Codicia, injusticia. Ay, cuán injustos somos. Cuán injustos somos que a veces premiamos al que no se lo ha ganado y al que no se lo merece.
cuán injustos han sido con nosotros. Cuán injustos han sido. No debemos ser injustos con los demás porque han sido injustos con nosotros. Esas cosas así no se llevan a buen término, no se llevan a buen plano. Si alguien fue injusto contigo, no seas tú injusto con los demás. Entonces, ¿cuándo se va a parar la cadena de injusticia que vamos viviendo? En nuestro país, ¿cuántas personas hay recluidas en una cárcel, presos en una cárcel, injustamente? ¿Cuántos? ¿Cuántos jueces y abogados defienden un delincuente y hunden a la víctima? ¿Cuántos jueces y abogados en nuestro país defienden a un violador de niñas y niños porque tiene dinero, pero hunden a la familia? Eso se llama injusticia en nuestro país. Injusticia. ¿Cuántas personas que deberían estar presos a 30 años, a 50 años en la cárcel, le dan 15 días y lo sueltan? 15 días y lo sueltan. Matando y violando niñas y niños. Traficando órganos de personas. Que los matan para vender los órganos a personas ricas y adineradas. Y eso se da en nuestro país. Eso se llama injusticia, envuelto con otros males. Caramba, qué injusto han sido los gobiernos en nuestro país, incluso en el gobierno que estamos ahora, que cobran grandes impuestos a nuestro país. Una tarjeta de llamada de 100 pesos, te quedan 78 pesos porque tienes que pagar 22 pesos de impuesto al gobierno. Se roban tus cuartos, pero ese impuesto que te roban en el gobierno, en los distintos gobiernos de nuestro país, incluyendo el gobierno en el que estamos, ese impuesto que te están robando a ti y a mí, no te lo devuelven en calles buenas y asfaltadas. No te lo devuelven en el alumbrado de las calles. No te lo devuelven en tener una gasolina barata a buen precio. No te lo devuelven en una canasta familiar. No, están cometiendo injusticia, pero también están cometiendo robo al bolsillo de aquellos que administran el país. Lamentablemente nos va a llevar quien no trajo. Si Dios no mete su mano, esto no va para bien. Fraude, pero los fraudes electorales en nuestro país están a dos por chele. Yo no recuerdo si en tantos años que tengo viviendo hay alguna elección en nuestro país que haya sido limpia, que no haya sido por fraude. Fraude y corrupciones administrativas, fraude y corrupciones empresariales, fraude y corrupción en todas partes donde vamos, pero esto no lo detiene nadie. Si Dios no mete su mano, nosotros no andamos bien. Desenfreno, andamos desenfrenados en la vida, llevándonos el mundo por delante, llevándonos a la gente por delante. Esas cosas, hermanos, no están bien. De verdad que contaminan a la humanidad, contaminan el hombre. Es el mismo Jesús que nos está hablando de esto. Envidia. Por eso sí que vivimos mal, porque vemos una persona con un celular caro, moderno, y nosotros sin poderlo comprar ya queremos comprar ese celular que tiene el otro por envidia. Vemos a una persona en un vehículo bueno, queremos estar en un vehículo bueno por envidia. Vemos una persona que tiene una bonita casa, ya nosotros queremos tener una casa más bonita que el vecino. Vemos a fulanita con una televisión muy grande en su casa, ya nosotros por envidia queremos tener una televisión de la misma. Vemos un juego de comedor en otra casa, queremos tener lo mismo que tiene el otro tan solo por envidia. Muchas veces ni siquiera por necesidad. Y por eso andamos hundidos cada día más. No andamos bien. Nuestro corazón, hermano, está lleno de envidia. Envidiamos incluso hasta la gracia de los demás. La bendición que Dios le da a los demás la envidiamos. Y pensamos que esto está bien. Y queremos justificar diciendo, ay no, eso es una envidia sana. Eso es una envidia santa. No hay envidia sana, pero tampoco hay envidia santa. No, la envidia es una sola envidia y ya. Y eso no es de Dios. Esas cosas nos alejan de Dios. Orgullo, nos habla la Biblia de orgullo. El orgullo, y nos habla de frivolidad también. El orgullo es algo que nos hace creernos mejores que los demás. Nos hace creernos más importante que los demás, más grande que los demás.
Nos hace creer el orgullo que las cosas nuestras son las mejores cosas. Nos hace creer que lo del otro no vale, lo mío sí. A eso es que nos lleva el orgullo. Nos lleva a atropellar a la gente, a humillar a la gente, no solamente con nuestros gestos, sino con nuestras palabras. A rechazar a las personas nos lleva el orgullo. Hermano, estas cosas sí que hacen impuro al hombre. No lo que comemos, sino lo que sale de nuestro corazón a través de nuestra boca, nos dice Jesús en el Evangelio en el día de hoy. Y este último punto importante que voy a citar, el octavo punto importante, va relacionado a nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los predicadores en el mundo entero. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los servidores, de los oradores, de los intercesores. Jesús habla de la impureza, y estas cosas que nos ha mencionado nos llevan a la impureza. Pero muchas veces nosotros, los oradores, intercesores o predicadores, creemos que somos más puros que el agua, que somos más transparentes que el agua. Cuando nos invitan a orar o a predicar a un lugar, si nosotros como predicadores, oradores e intercesores, si sabemos que hay una gran cantidad de pecados que se está cometiendo en el lugar a donde vamos, no vamos a predicar, no vamos a predicar, no vamos a orar, no vamos a interceder, porque nos volvemos impuros, porque nos contaminamos. Eso es lo que muchos de nosotros, oradores, intercesores y predicadores, decimos. Ay, no, yo no le puedo orar a fulano porque fulano está contaminado y me contamino. Yo no le puedo orar a fulano porque fulano está en pecado mortal y después entonces yo me vuelvo impuro como esa persona. Y muchas veces lo podemos ver en los grupos de oraciones, muchas veces en las distintas actividades en nuestra vida de fe carismática, que cuando una persona va a orarle a alguien, le pone la mano como a esta distancia, lejos de la cabeza, si acaso se le acerca para no tocarle, porque cree que se va a volver impuro al tocar a una persona atormentada por un demonio, por un espíritu inmundo, atormentada por un hechizo, por una brujería. Caramba, nosotros o estamos en esto o no estamos. Si somos predicadores, si somos oradores, intercesores, servidores, o estamos en esto o no estamos. Porque no podemos nosotros estar clasificando y tachando a la gente como impura o no, como pecador o no, y no podemos ir a orarle porque esa gente está en pecado mortal o está impuro. No, las cosas no son así. Ahora bien, si le tenemos miedo al diablo, no podemos ser predicadores. Si le tenemos miedo al diablo, no podemos ser oradores. Si le tenemos miedo al diablo, no podemos ser intercesores ni servidores en ningún lugar. Si le tenemos miedo al demonio, porque es lo que muchas veces pasa. Le tenemos miedo al demonio porque si estamos en pecado mortal, una persona atormentada por un espíritu inmundo, cuando le vamos a orar y le tocamos, inmediatamente delata el pecado mortal en el que nos encontramos y lo dice delante de los demás. A veces estas cosas nos avergüenzan. Hay mucha gente que no va a la cárcel en nuestro país a predicar y a orar. No le gusta ir. No sé si es porque en la cárcel no dan ofrenda, pero no solamente tal vez sea por eso, una de las razones que puede ser, sino porque hay mucha impureza en la cárcel espiritual. Hay mucha contaminación espiritual en los que van ahí. Hermano, si usted va en nombre de Jesús sacramentado, si usted va en nombre de Jesús el resucitado, usted puede ir a la puerta del mismo infierno y el diablo saldrá huyendo de donde usted se encuentre. Si usted tiene su mente y su corazón sacramentalmente entregado al Señor, usted no se va a contaminar porque ore por alguien y le imponga las manos. Usted no se va a contaminar ni se va a volver impuro porque usted vaya al lugar de impureza a predicar, a evangelizar. ¿Acaso no nos mandó el Señor a buscar a la oveja perdida, a buscar a los que están enfermos del alma, a hablarle a esos que nadie va, a esos donde nadie asiste?
a predicarle, donde nadie le lleva el evangelio, donde la gente lo rechaza? ¿Acaso no nos ha enviado el Señor a esa gente rechazado por muchos a llevarle la buena nueva? Entonces revisémonos, o nos ponemos a orar como debemos orar para vencer el enemigo a través de la oración con Jesús delante de nosotros, o dejamos esto porque no andamos bien. Realmente no andamos bien. No andamos bien. Oremos. Si usted tiene la oportunidad de al menos cerrar sus ojos en este momento de oración, pues hágalo. Si puede. Bueno, si no puede por alguna u otra razón, el Señor conoce tu intención. Entregamos a Jesús nuestro Señor la situación que te agobia. Entregamos a Jesús nuestro Señor la situación que te preocupa, que te atormenta, que te quita el sueño. Entregamos a Jesús nuestro Señor incluso la pesadez con la que te levantaste esta mañana, cuando sentías que no tenías fuerzas para levantarte, que después de haber pasado una noche completa dando vueltas en la cama, totalmente preocupado, preocupada, sin poder dormir, has iniciado un día nuevo hoy, pero con menos fuerza. Has iniciado un día nuevo hoy, pero con menos ganas de seguir viviendo. Has iniciado hoy un nuevo día, pero por dentro te sientes tan viejo como si tuvieras 150 años. Hermano, querida hermana, entrega a Jesús nuestro Señor tu situación. Entrega a Jesús nuestro Señor tu problema. Entrega a Jesús lo que te cansa, lo que te agobia, lo que te quita el sueño. Entrega a Jesús nuestro Señor en este momento de oración aquella pesadez que sientes en el alma, aquel vacío que sientes en el corazón, aquella herida, aquella llaga abierta que sientes en tu corazón por el sufrimiento, por los maltratos, por distintas situaciones que se han presentado en tu vida, marcándote para tantos años sufriendo. Entrégale a Jesús nuestro Señor eso que te quita el sueño, lo que sientes ahora en tu pecho como la brasa encendida de un fogón de leña quemándote por dentro. Entrégasela al Señor en este momento y te aseguro que la presencia del Señor comenzará a apagar esa llama que hay dentro de ti de ansiedad, esa llama de intranquilidad, esa llama de depresión que te está quemando el pecho, que no te deja respirar bien, que no te deja comer bien, que te provoca intranquilidad y tormento, que no estás bien ni acostado, ni sentado, ni caminando, ni de rodillas, ni boca arriba, ni boca abajo. De ninguna manera estás bien, porque tu corazón ya no puede más, ya no aguanta más, ya no resiste más. Pero entrégale a Jesús nuestro Señor tu problema y te aseguro en el nombre de Jesús que si confías en Él, la gloria de Dios se comienza a derramar en tu vida. Los problemas comienzan a desaparecer, las cadenas empiezan a romperse, y las cadenas que el Señor rompe en tu vida, nadie las une de nuevo, porque las cadenas que el Señor rompe, las rompe para siempre de una vez y por todas. Confía en el Señor y verás la gloria de Dios. Confía en el Señor y verás cómo cambia tu realidad. Confía en el Señor y te aseguro que este día, esta tarde, podrá ser una tarde totalmente diferente y nueva para ti. A partir de hoy te aseguro en el nombre de Jesús que pondrás esta fecha en el calendario para celebrar cada año la victoria de Jesús en tu vida por encima de tantos problemas. La victoria de Jesús en tu vida por encima de tu enfermedad. La victoria de Jesús en tu vida marcarás este día para celebrar cada año el aniversario por encima de la enfermedad que estás padeciendo. Si tan solo crees, si tan solo confías en el Señor, si tan solo confías en Jesús sacramentado, aquel que está por encima de todo pecado, aquel que está por encima de toda enfermedad, aquel que está por encima de todo problema. Confía en el Señor. Y aunque no hayamos mencionado tu enfermedad, pero Jesús la conoce y tú lo sabes. Aunque no hayamos mencionado tu problema, tu enfermedad, por tu fe y tu confianza en el Señor, ya esas cadenas están rotas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Gracias, Señor,
por estar con nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos tu bendición. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes que comparten los puntos importantes en su muro para que tantas otras personas también puedan evangelizarse, puedan catequizarse a través de los puntos importantes y a través del momento de oración. Tantas personas que pueden ser sanadas por el Señor si tú escuchas con fe esta oración y la compartes con fe. No importa tu enfermedad, el poder lo tiene el Señor. Bendiciones y buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con los puntos importantes del Evangelio, tomado del evangelista San Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 8, versículo del 14 al 15 y versículo del 21 al 23. El hermano Luciano Vázquez ha estado con ustedes. Feliz fin de semana. Que el Señor derrame lluvia de bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Adiós.